Sí que sirve, y mucho, conocer los tipos de cáncer que con mayor frecuencia va a tener un perro. Porque si los tenéis claros, y os los voy a nombrar un poquito por encima para no alargar mucho el vídeo, pero ya veréis que alguno ya lo tenemos desarrollado en vídeo, y los que no, os haré la indicación para cuando lo tengamos, oye, aquí os aparecerá el vídeo, de manera que este vídeo va a estar vivo durante muchos años. El primer cáncer que vamos a nombrar y que os presentaremos enseguida un vídeo es el hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma en perros es un cáncer que afecta a las células endoteliales, es decir, si esto fuese la luz, esto imaginaros que es la luz de un vaso sanguíneo, evidentemente aumentado de tamaño, pues las celulitas que están haciendo la pared, esas células tienen una capacidad de hacer un tumor. Ese tumor, como os podéis imaginar, puede obstruir la luz del vaso, se pueden producir pues toda una serie de síntomas que en ese vídeo os comentaremos con detalle, porque es bastante característico. Luego tenemos un cáncer, un tipo de cáncer muy frecuente en perros, que son los linfomas. Los linfomas son cánceres que afectan a los ganglios linfáticos del cuerpo. Normalmente dan bultos aquí en el cuello, en la parte de atrás de las rodillas, si esto fuese la pata del perro, pues en la rodilla, en la parte de atrás, y bueno, pueden aparecer en cualquier lado, pero digamos que esas dos serían para mí las localizaciones más habituales. Luego tenemos los famosos tumores de mastocitos o los mastocitomas, que ya os acordáis que hicimos un vídeo, que son los famosos bultos que aparecen en diversas zonas del cuerpo, que pueden confundirse con una verruga, es que son muy parecidos, por eso lo que os comentaba, diagnóstico, porque ver un bulto no quiere decir que tenga un tumor, ¿vale? Hay que hacer un diagnóstico y luego decir, sí señor, es un tumor, es un histocitoma, es un mastocitoma, etcétera, etcétera. Luego otro tipo de cáncer bastante común, y os llamará la atención porque diréis, oye, ¿cómo es posible? Pues si los perros tienen tanto pelaje y demás, son los melanomas. Es cierto que los melanomas suelen afectar más a perros que tienen la capa blanca, perros como por ejemplo los pitbulls y demás, que veis que son más paliditos de piel. Estos melanomas, por lo general en estos perros suelen aparecer más alrededor de la boca, porque claro, es la zona más desprotegida, y curiosamente entre los espacios interdigitales de las patas. Otro tipo de cáncer muy común es lo que se llama osteosarcoma. El osteosarcoma no es más que el cáncer de huesos. Cáncer de huesos, pues que se da sobre todo en perros de razas grandes, de razas que pesan mucho, donde sus huesos están sometidos diariamente a un sobreesfuerzo. Y por último, el último gran tipo de cáncer muy común en perras, sobre todo en las perras, son los cánceres o tumores de mama. Estos cánceres de mama son especialmente frecuentes en perras que no han sido castradas o esterilizadas. Y esto lo que os tenía